Hola, ¿qué tal queridos amigos, queridos hermanos? Es un placer volver a tener este espacio de diálogo con vosotros. Es cierto que han pasado algunos días, pero bueno, ahora queremos seguir compartiendo un momento de reflexión, un momento de meditación. Venimos desarrollando una serie un poco atípica, de estas cosas a veces no hablamos, ¿no? De lo que yo denomino los tres grandes enemigos de la palabra de Dios y evidentemente de ese Dios que se muestra, que se revela, que se da a conocer a través de Jesús. Esos tres grandes enemigos de los cuales venimos hablando son la teoría de la evolución, son el marxismo y la ideología de género. De Darwin y la teoría de la evolución ya hemos hablado algunas cosas, hemos empezado a hablar también de Marx y del marxismo y de sus postulados en cuanto a la fe, a la creencia, a la religión, y ya hemos dicho algunas cosas. Hoy me quiero centrar un poco en, en responder una pregunta: ¿por qué finalmente el marxismo, la teoría de Marx, se hizo tan famosa? ¿Y por qué a lo largo de la historia varios países procuraron implementar los principios del marxismo? ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? ¿Y cómo nos afecta a nosotros eso como cristianos? O sea, ¿de qué manera esto nos interpela a nosotros como cristianos? Bueno, en primer lugar, sería bueno recordar algunas cosas. Siempre Dios quiso que la vida del ser humano fuera una vida lo más llevadera posible en el contexto del mal y el dolor que existe en este mundo. Simplemente basta con repasar algunas leyes del Antiguo Testamento que a nosotros nos pueden parecer obsoletas, nos pueden parecer incluso trágicas, pero que atrás esconden el propósito de un Dios misericordioso, compasivo y benevolente, de hacer más llevadera la vida de la gente. Voy a poner un ejemplo, simplemente un ejemplo para que lo podamos entender. En el Antiguo Testamento se regula que si un hombre forzaba a una mujer a tener sexo, vamos a decir la violaba, ese hombre estaba obligado a tomar a esa mujer por esposa y no la podía repudiar jamás. Claro, nosotros hoy pensamos de la siguiente manera: ¡oh, qué horror! Esta pobre mujer estaba condenada a vivir con el violador. Esto es horroroso, esto es trágico. Bien, pero si nosotros nos movemos en el tiempo 3500 años atrás, no pensaríamos así. Una mujer que había sido abusada, una mujer que había sido violada, era una mujer marcada, manchada. Esa mujer no se iba a desposar nunca, esa mujer iba a ser repudiada por su padre, iba a ser repudiada por su familia. Acordados del concepto de clan en aquella época, todo lo que manchaba de alguna manera al clan era trágico, y era más importante el grupo que la persona. Entonces esa mujer era expulsada del clan, esa mujer no tenía lugar en el clan, no tenía lugar en su familia, no tenía lugar en la sociedad, no se iba a casar nunca, nunca iba a ser madre en consecuencia, con lo cual el futuro de esa mujer era trágico. En medio de esa sociedad tan deshumanizada, Dios pone una ley que a nosotros no nos parece muy humanitaria, pero que humaniza el dolor y el sufrimiento de una mujer en esa situación, y es el hecho de que aquel que abusó de ella se haga cargo de ella por el resto de su vida. Es que Dios siempre quiso que la vida del ser humano no fuera tan trágica. A lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento nosotros encontramos principios que regulan la vida humana para que la vida no esté sometida a la tragedia del mal, del dolor y del sufrimiento de una manera que no pueda ser llevadera. Instituciones que existieron a lo largo de la historia, como la esclavitud, aparecen en la Biblia, pero son mitigadas en la forma en que Dios habla de la condición del esclavo. De hecho, en el Antiguo Testamento no había una esclavitud permanente. Hay personas que podían caer en la esclavitud, pero cuando llegaba el año del jubileo, esas personas recuperaban la libertad, incluso las posesiones que habían perdido, si se habían tenido que esclavizar y habían tenido que perder sus bienes. Muy bien. Lamentablemente, el ser humano a lo largo de la historia no ha vivido conforme a los principios de Dios. No ha vivido conforme a lo que Dios ha querido transmitir para humanizar, hacer más llevadera la realidad de la existencia en este mundo donde hay dolor, hay sufrimiento, hay enfermedad, hay muerte. Tristemente, el ser humano no ha vivido a esa altura y las consecuencias han sido trágicas.
Pero ¿qué piensa Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Por qué de todas maneras el marxismo ha avanzado en el mundo? Pues justamente porque el hombre, el ser humano, anhela justicia, anhela bienestar, anhela felicidad, anhela equidad, anhela igualdad. La teoría marxista de que todos tenemos que ser iguales, de que todos tenemos que vivir iguales, de que debe haber lo que ellos llaman justicia social, es atractiva. El problema ha sido que en la práctica esto no ha sido una realidad. De eso hablaremos un poco más adelante, pero en todos los países donde se impuso el marxismo, por ejemplo, esto fue un fracaso. Fue un fracaso económico, fue un fracaso social. ¿Qué diferente hubiera sido el mundo si los principios del Evangelio se mantenían? Mirad, en el Nuevo Testamento hay una carta que escribe el apóstol San Pablo, la carta de Filemón, carta a Filemón. ¿Quién era Filemón? Filemón era un hombre importante, vamos a decir una persona de buena posición social, que tenía esclavos. En esa época la esclavitud era una institución social. Y uno de esos esclavos que él tenía se escapa, se va, huye. Bueno, un esclavo que huía estaba condenado a perder su vida. Pero este esclavo finalmente da con Pablo y estando con Pablo, Pablo le predica el Evangelio. Y el esclavo de Filemón, que se llamaba Onésimo, se convierte a Cristo. Ahora es cristiano. Y ahora Pablo le dice, oye, Onésimo, tú debes volver con Filemón. Claro, le estaba diciendo, vuelve a casa de tu amo, pero esto implicaba, vuelve para que te ejecuten. Lo que pasa es que Onésimo era esclavo, pero ya no era esclavo. Y en la carta que él le escribe a Filemón se refleja esto. Cómo las estructuras sociales cambian sobre la base del Evangelio. Los tratos sociales cambian sobre la base del Evangelio. Si esto se hubiera mantenido, mis amigos, no hubiera hecho falta revoluciones ni cosas por el estilo. Qué distinto hubiera sido el mundo si hubiera vivido a la luz del Evangelio y de los principios del Evangelio. Qué diferente. Qué mundo feliz, qué mundo igualitario, qué mundo próspero, qué mundo dichoso. Pero eso no fue así. Pero eso no significa que Dios no haya querido que sea así. Leo en Filemón, es un solo capítulo, versículos 9 hasta el 16. Fijaros lo que dice, más bien te ruego por amor, siendo como yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo. Pablo estaba preso en la cárcel mamertina de Roma. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, fíjate cómo le llama Pablo, mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero que ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo, mira lo que dice Pablo, recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuera como de necesidad, sino voluntario. Y dice a continuación, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y ahora viene lo maravilloso del Evangelio, el poder transformador social del Evangelio. Dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Te das cuenta? El Evangelio nos hermana a todos. Mi cuerpo, tu cuerpo, se hermanan. El Evangelio nos hace familia. No importa las diferencias sociales. Dueño de la empresa, el que trabaja en la empresa, el amo, el siervo, el esclavo, hermanos. Qué diferente hubiera sido la historia del mundo si hubiéramos vivido estos valores. ¿Cuánto derramamiento de sangre se hubiera evitado? ¿Cuántas revoluciones absurdas se hubieran evitado? ¿Cuántas muertes sin sentido se hubieran evitado si los seres humanos hubiéramos vivido el Evangelio y nos hubiéramos tratado los unos a los otros como hermanos? Más allá de las estructuras sociales, más allá de las distinciones sociales, se puede ser rey, pero igual hermano.
Se puede ser amo, pero igual hermano. Se puede ser esclavo, pero igual hermano. Y esto cambia completamente el sentido de las relaciones, la forma, el trato. Lo cambia, lo modifica, lo modela. E incluso, finalmente lo lleva a desaparecer. Así que, queridos hermanos, realmente, ideas como el marxismo pudieron funcionar en el mundo porque los que tendrían que haber llevado la luz del Evangelio, los que tendrían que haber mostrado realmente al mundo los principios del Evangelio no lo hicieron. Porque la Iglesia permitió la injusticia, el maltrato, el clasismo. Lamentablemente ha sido así. Si bien es cierto que la Iglesia es hija de su tiempo a lo largo de la historia, no es menos cierto que debiera haber vivido aún en tiempos pasados a la luz del Evangelio. Importante lección para nosotros, porque seguimos viviendo en un mundo donde no todos somos iguales, pero todos tenemos que aprender a vivir como hermanos y a hacer de este mundo un mundo coherente, con equidad y con igualdad para todos. Y eso solo se puede lograr cuando se vive a la luz del Evangelio. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.